Buenas tardes, directores, docentes, no docentes, especialistas, familias, comunidad educativa y público en general de todo el país que hoy nos acompaña. Les saluda Yesenia Jiménez, especialista de la Dirección de Educación Básica Especial. Es un placer darles la bienvenida al segundo webinar de este año, organizado por el equipo del Programa de Atención No Escolarizada al Talento y la Superdotación de nuestra dirección, en el marco del Día Internacional de las Altas Capacidades, cuya fecha es el 10 de agosto. Los invito a registrar su asistencia a través del enlace que se está compartiendo en los comentarios del Facebook o escaneando el código QR que proyectaremos a continuación. Pueden realizar su registro a través de las dos formas. El registro de asistencia va a estar anclado en los comentarios dentro de la red social mencionada. Para nosotros es muy importante conocer desde qué regiones nos acompañan, así que como el rol que desempeñan ustedes en la atención educativa de nuestros niños, ya sea como directores, docentes, no docentes, especialistas, familias, entre otros que nos pueden acompañar el día de hoy. Por ello, por favor, reiteramos el que nos puedan apoyar registrando su asistencia en este evento. Y bien, para continuar con este espacio, reconocemos la importancia de seguir fortaleciendo el conocimiento y las capacidades de los profesionales docentes, no docentes y de la comunidad educativa en torno a la atención de los estudiantes con altas capacidades. En ese sentido, este webinar denominado Altas Capacidades y Enriquecimiento Curricular, Respuestas Educativas para el Desarrollo del Potencial, busca contribuir en la comprensión sobre las altas capacidades y presentar el enriquecimiento curricular como una respuesta educativa que favorece el desarrollo del potencial de niñas, niños y adolescentes con altas capacidades. En esta oportunidad agradecemos de manera especial a Perú Educa, que hace posible la realización del presente webinar. En esta tarde, en primer término, escucharemos las palabras de apertura de nuestra directora, la señora Osmenia Valencia Olivera, directora de la Dirección de Educación Básica Especial del MINED. Adelante, directora Osmenia. Muchas gracias, Yesenia. Muy buenas tardes con todos los participantes, directores, docentes, especialistas, padres de familia, en realidad público en general. Creo que este es un espacio muy rico, va a ser un espacio muy rico, es un espacio importante en el que se aborda el tema que también compete a la Dirección de Educación Básica Especial, que son las altas capacidades. Es importante considerar que también se necesita hacer ajustes, ¿no?, en el currículum para desarrollar con mayor énfasis esas potencialidades, esas habilidades de estos estudiantes que tampoco están fuera de nuestro alcance, sino todo lo contrario, hay que responder también a sus demandas, a sus necesidades, y está dentro de lo que del alcance de nuestra dirección. Solamente decirles que ya en algún momento, también en algún otro grupo lo hemos comentado, estamos iniciando un segundo semestre en el que también hay que hacer los ajustes necesarios desde nuestra labor, desde nuestro trabajo, desde nuestra mirada, tanto ya sea como especialista, como directivos, como docentes, hasta como padres de familia, en el abordaje, en este caso, a las altas capacidades de los estudiantes. Bueno, aprovechar al máximo este espacio y decirles que desde la Dirección de Educación Básica Especial estamos tratando de atender todas estas demandas y necesidades con los equipos organizados que tenemos, el equipo pedagógico, para que podamos de alguna manera acompañar en este proceso y garantizar que tengamos que atender a esta población de la manera más eficiente. Bueno, muy buenas tardes con todos y que sea una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, directora Osmenia. Y bien, continuamos entonces con el siguiente segmento. En el marco del propósito de este webinar, el Programa de Atención No Escolarizada al Talento y Superdotación PANETS presenta a la primera ponente de esta cápsula científica titulada Altas Capacidades, comprender el potencial para transformar oportunidades. Tenemos a Erika Jaimes, especialista del equipo PANETS de la Dirección de Educación Básica Especial. Entonces, con nosotros, Erika, adelante.
Muy bien, muchísimas gracias. Empezamos con este primer bloque, ¿sí? En el que vamos a tratar las altas capacidades, ¿no? Comprender el potencial para transformar oportunidades. Durante muchos años, quiero empezar haciendo esta introducción, hemos asociado las altas capacidades con el estudiante que siempre obtiene las mejores calificaciones, que nunca tiene dificultades y que aparentemente no necesita ayuda, ¿no? Sin embargo, desde la neurociencia sabemos que el potencial humano es mucho más complejo que eso, ¿no? Eh, en este espacio no vamos a hablar solamente de inteligencia, vamos a hablar de la variabilidad que existe dentro de este perfil de altas capacidades y sobre todo la enorme responsabilidad que tenemos como escuela para permitir que ese potencial florezca, ¿sí? Entonces, las altas capacidades representan un don o una responsabilidad. Creen que tener altas capacidades garantiza el éxito en la vida, el éxito académico, el éxito en las diversas áreas de la vida. Muchas personas podrían responder que sí. Sin embargo, la evidencia científica nos muestra exactamente lo contrario, ¿no? El potencial por sí mismo no asegura un decante exitoso, ¿no? Desde la neurociencia sabemos que el cerebro cambia gracias a la interacción con el ambiente. Un cerebro con un enorme potencial puede llegar incluso a estancarse o no desarrollarse del todo cuando no encuentra desafíos pertinentes, cuando no es comprendido o cuando constantemente debe adaptarse para encajar, ¿no? A eso le denominamos camuflaje y de hecho es algo que podemos detectar mucho en estudiantes y en personas con este tipo de neurodiversidad. Por eso las altas capacidades no son solamente un don, representan también una responsabilidad. En este caso, respondiendo a la pregunta, sería entonces un don y una responsabilidad que compartimos las personas, la sociedad, con la escuela, con la familia, ¿no? Ahora, Eh, es interesante también observar cómo ha ido evolucionando nuestra comprensión acerca de las altas capacidades a lo largo de la historia, ¿no? Durante mucho tiempo pensamos que las altas capacidades estaban directamente relacionadas única y exclusivamente con la inteligencia, ¿no? Con la puntuación del coeficiente intelectual. Luego, Joseph Renzulli nos menciona, nos explica que también participan la creatividad y el compromiso y que estas variables son tan igual de importantes como la capacidad a nivel de coeficiente intelectual. Después Gagné explica que el talento no aparece automáticamente, sino que necesita oportunidades para desarrollarse. Y finalmente, Javier Turón nos recuerda que la alta capacidad es un proceso dinámico. Entonces, si bien es cierto, hemos ido evolucionando a nivel de paradigmas, todos coinciden en una idea fundamental, que es que el potencial, ¿no? Necesita un contexto enriquecedor, un contexto equilibrado entre la recompensa y el desafío. ¿No? Bien, personalmente, neurodivergencia, ¿no? Es una de las ideas contemporáneas que más me gusta desarrollar, ¿no? Porque no hablamos de que un cerebro sea mejor que otro, hablamos de un cerebro, de cerebros, eso, neurodiversos, variables, ¿no? Bajo una misma conformación, pero que interactúan de diversa manera, ¿no? La neurodiversidad, de hecho, nos recuerda que existen múltiples formas válidas de procesar la información, ¿no? Las personas con altas capacidades suelen mostrar una organización a nivel funcional distinta, especialmente o específicamente en cuanto a la velocidad.
para integrar información, para establecer conexiones, para encontrar patrones, para relacionar ideas, y eso también significa que muchas veces experimentan el mundo con mucho mayor intensidad. Y eso es importante de ser comprendido por todos nosotros los que interactuamos, ¿no?, con ellos. También hablamos acerca de términos que quizás hemos podido ya escuchar previamente: superdotación, talento, ¿no? Estos conceptos suelen confundirse, ¿no? Una persona, para un poco esclarecerlo, talentosa puede destacar de manera extraordinaria en alguna disciplina o área específica, ¿no? Mientras que la superdotación hace referencia a un potencial más global, ¿ok? Ambos perfiles requieren de apoyos. Ambos perfiles están contemplados dentro de lo que hemos denominado como altas capacidades, ¿no? La clave sí sería importante poder identificar correctamente cuál sería la caracterización de la persona, del educando, para evitar expectativas tergiversadas en relación a lo que concebimos, ¿no?, como talento o como superdotación. Bien. Ahora, en relación a esta gráfica que podemos ver, solamente representa una distribución estadística, ¿no? Claramente no representa el valor de una persona, tampoco determina quién tendrá mayor o menor éxito en la vida. Es importante comprender que existe un grupo, ¿no?, pequeño, de estudiantes cuyas necesidades educativas son diferentes en relación a un mayor procesamiento de la información, ¿no? Vamos a centrarnos en esa variabilidad de la curva, ¿no? Entonces, el cerebro, ¿no?, cómo funciona, de un cerebro de un niño con alto coeficiente intelectual, con alto compromiso, con una creatividad sobresaliente. Lo interesante es que las diferencias anatómicas son pequeñas. Se ha hablado de una mayor mielinización, ¿no? Se habla de un niño que nace ya con un córtex un poco más desarrollado, más engrosado, ¿no?, que nos estaría hablando de una mayor cantidad de quizás de neuronas o de mielinización o de conexión entre ellas, lo que cambia, y esa es una de las perspectivas anatómicas a nivel neurológicas, pero a grosso modo son más las diferencias a nivel de la dinámica comunicativa de las redes neuronales, ¿no? En los estudios de neuroimagen lo que se evidencia es mayor eficiencia en la comunicación entre las regiones cerebrales, ¿no? Como un conectoma mucho más que a nivel de comportamiento normalmente toma su tiempo, que es igual, son segundos, ¿no?, en transmitir ideas e información entre una región y otra. En este caso estaríamos hablando de una mayor velocidad, una velocidad ya comprobada, superior a lo que se puede evidenciar comúnmente, ¿no? Es como si el cerebro construyera autopistas, como si imaginemos convencionalmente tuviéramos calles, ¿no? Pero este cerebro construye autopistas que le permiten conectarse, como imaginémonos acá en Lima, no se ve una vía expresa, una Javier Prado, ¿no? Me gusta hacer mucho esta metáfora en relación a la capacidad de conexión que genera este tipo de cerebro y se evidencia en las neuroimágenes, ¿no? Entonces, hay otros cerebros que tendríamos quizás un desarrollo del pensamiento un poco más lineal o más bien una comunicación entre zonas, entre regiones neuronales más lineales, más convencionales y tomarían un poco más de tiempo alcanzar, ¿no? Por eso estos estudiantes suelen encontrar relaciones que quizás con mucha más rapidez o que quizás no se ven a simple vista, ¿no? Y por eso pueden detectarlo con mayor
velocidad, ¿no? Bien, ahora en relación al tipo de pensamiento que acabo un poco de explicar respecto del cerebro, también tendríamos que ver un poco a nivel eh, a mí me gustan estas metáforas, ¿no? De cómo podemos ver eh, cómo estandarizadamente nosotros tenemos esta forma de aprender, ¿no? La mayoría de seres humanos aprendemos mediante un pensamiento lineal, ¿no? Esto es completamente válido. De hecho, no se trata de que uno de estos tres pensamientos sea mejor que otro. De hecho, necesitamos los tres tipos de pensamiento para poder desenvolvernos mejor en la vida cotidiana, ¿no? Es importantísimo dejar esto en claro, ¿no? Pero la mayoría de seres humanos aprendemos más mediante el pensamiento lineal, ¿no? Es una idea que conduce a la siguiente, ¿no? De manera secuencial, ¿no? Empezamos a organizar y esquematizar nuestras ideas, ¿no? Para poder comprenderlas mejor y las vamos adaptando, adecuando y ajustando, ¿no? Términos que usamos en la psicología cognitiva, ¿no? Si hablamos de un árbol, primero pensaríamos en el tronco, luego en las ramas, luego en las hojas, luego en los frutos. Básicamente iríamos como en esa lógica, ¿no? Eh, es un proceso de pensamiento más organizado, es lógico, es un nivel lógico de pensamiento y es bastante eficiente para resolver tareas que ya están automatizadas y que son más estructuradas. En neurociencia diríamos que la activación de las redes semánticas, como acabo de mencionar, el tronco tiene ramas, las ramas tienen hojas, las hojas generan frutos o flores, etcétera, ocurre más de forma relativamente secuencial, ¿no? A nivel semántico. Sin embargo, muchas personas con altas capacidades no utilizan solamente esta ruta, ¿no? Sino que una única idea podría generar decenas de conexiones y de forma casi simultánea, ¿no? Entonces, si ellos escuchan la palabra océano, como me ha pasado, y esto por eso me gustaría ponerlo como ejemplo, eh, podríamos aplicarlo también en nuestros estudiantes. ¿Qué piensan cuando escuchan la palabra tal? En este caso yo propuse océano y escuché biología marina, cambio climático, escuché economía, física de fluidos, literatura, contaminación, hasta filosofía, ¿no? Porque algunos recordaban algunos filósofos que habían hecho algunas conclusiones cuando contemplaban esta maravilla, ¿no? Del mar. Pero no es que los estudiantes se estén distrayendo, sino que es un cerebro que activa múltiples redes conceptuales en paralelo, ¿no? Entonces, eh, muchas veces responden con algo que dentro de un marco un poco más cerrado, parecería que no guardase relación directa con la conversación, aunque en realidad eh, han recorrido mentalmente varios caminos intermedios que podrían compartir con nosotros, ¿no? Mediante preguntas, que esas preguntas tienen que ser interesantes, ¿no? Porque nosotros podemos proponer preguntas para poder comprender cómo han llegado hasta esas conclusiones, hasta estas ideas, ¿no? A partir de una palabra, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, existe un nivel un poco más complejo, y este es el último, cuando vemos los manglares, la Amazonía, ¿no? Y aquí las ideas ya no solamente se ramifican, sino que se reconectan entre sí. Cada nuevo aprendizaje reorganiza toda la red de conocimientos, ¿no? Es un tipo de flexibilidad propio de esta sed de conocimiento, de esta sed de aprendizaje, ¿no? La matemática puede ayudar a a comprender algo en relación a la música. La música puede inspirar algún descubrimiento científico en algún área, por ejemplo, después la biología, que también en algunos casos se ha podido identificar en obras de arte, ¿no? O sea, el conocimiento deja de crecer como un árbol del cual solamente se desprenderían ramas, ¿no?
comienza a comportarse más como una red viva, vamos a decirlo, que no tiene un límite, ¿no? Se experimenta o se evidencia, se vive más como una curiosidad infinita, ¿no? Y es un poco lo que Deleuze y Guattari, ellos son filósofos franceses, llamaron a esto pensamiento rizomático, ¿no? Tenemos entonces tres tipos de pensamiento que solemos utilizar de forma eh, eh, dependiendo de la situación, del contexto, de la motivación, qué tan enriquecedor es el contexto que me potencializa y que me abre las puertas para explayarme en mis pensamientos y en mis formas de procesar la información. Pero desde la neurociencia podríamos decir que el cerebro funciona como un sistema altamente integrado, ¿no? Donde múltiples redes interactúan continuamente para generar nuevas comprensiones, ¿no? Ahora, cuando un docente espera una respuesta lineal, ¿no? ¿No? Si estamos más, hacemos una pregunta, ¿no? Y podríamos tener muchos ejemplos relacionados, ¿no? Y esperamos una única respuesta correcta, eh, puede pensar que el estudiante se salió del tema, se distrajo, no está atento, no tiene interés por lo que estamos desarrollando, y pueden ser inferencias bastante válidas desde una perspectiva, pero muchas veces también habría que entender que podría ser completamente lo contrario, ¿no? El estudiante recorrió tantas conexiones internas que llegó a una comprensión más profunda de la pregunta y pudo realizar respuestas más de tipo pensamiento arborescente o rizomático, ¿no? Ahora, también es importante hablar acerca de las disincronías. Eh, Respecto al neurodesarrollo, uno de los errores más frecuentes es asumir que evolucionamos y nos desarrollamos de manera equilibrada en todas las áreas del desarrollo, ¿no? En el caso de las altas capacidades hay una fuerte visibilización de una disincronía a nivel de neurodesarrollo, ¿no? Entonces, eh, si un niño pequeño presenta precocidad, ¿no? En algún área en específico, presuntamente un talento que está a punto de explosionar, de evolucionar, de desarrollarse, pensamos es como un adulto, ¿no? Tiene una edad cronológica, vamos a decir, de 8 años, pero evidenciamos un nivel de manejo, de desempeño de algo, quizás un instrumento musical, quizás algún área de las ciencias, de la astronomía, de la historia, de las matemáticas, etcétera, incluso de la comunicación. Eh, Muy alta, muy avanzada, que pensamos que estamos hablando con una persona mayor a la edad que evidentemente tiene, pero socioemocionalmente o socioafectivamente podría regularse como un niño de su edad, ¿no? Entonces, a nivel cognitivo, ¿no? A nivel de desarrollo intelectual, eh, el desarrollo cerebral ocurre por sistemas diferentes, ¿no? La corteza prefrontal sigue madurando durante muchísimos años, ¿no? Mientras que a nivel socioafectivo nosotros podríamos seguir asumiendo y reconociendo otro tipo de recursos a lo largo de la vida, ¿no? Que cursa por otra ruta de acuerdo a las experiencias vividas, ¿no? Pero podríamos encontrar niños capaces de debatir con tecnicismos científicos sobre agujeros negros, sobre astronomía y demás, pero cuando tienen su juguete favorito, se les extravía, lloran y hacen ademanes de un niño característico de su edad, ¿no? Que todavía le cuesta comprender, eh, esos incidentes pueden pasar, pero se pueden resolver, ¿no? O sea, podemos encontrar estas disincronías y regularmente lo que observamos es disincronías a nivel intelectual y emocional, vamos a decirlo de esa manera, ¿no?
Y no es una incoherencia, el nombre técnico es disincronía en el desarrollo y es algo muy frecuente en la población con altas capacidades, ¿no? Otra característica importante son las sobreexcitabilidades. Dabrowski planteó que muchas personas con altas capacidades presentan una mayor intensidad en la experimentación de los estímulos relacionados a distintas áreas referentes del cerebro, ¿no? No significa que sean exagerados, significa que su sistema nervioso procesa la experiencia con mayor intensidad. Pero esa intensidad puede convertirse en una enorme potencialidad, en una gran fortaleza, cuando está bien, vamos a decirlo, cuando es comprendida y cuando tiene el espacio para desenvolver, expresar, desarrollar esa fortaleza, ¿no? Y de hecho, estas sobreexcitabilidades es un aspecto de la neurociencia que es bastante compatible con otras neurodiversidades también, ¿no? Eh, Entendemos que toda conducta tiene una base biológica, ¿no? Básicamente para recordar, primero el sistema nervioso lo percibe un estímulo, luego lo procesa, ay, perdón, luego lo procesa y finalmente emite una respuesta, ¿no? Cuando un estudiante parece que reaccionase de forma exagerada, quizás no estamos frente a un problema de conducta. Es importante observar bien. Podríamos estar observando una sobrecarga sensorial en el sistema nervioso, ¿no? Y esto podría demandar algunas acciones, ¿no? Estudiantes que prefieren el silencio, ¿no? Y que incluso tienen ciertos espacios o periodos de hiperfoco cuando hay más silencio en su ambiente. Entonces, si es un trabajo cooperativo, pero todos estamos hablando al mismo tiempo, podría ser un espacio abrumador, ¿no? También se habla de sobreexcitabilidades emocionales, es, estas sensaciones muy potentes, muy fuertes relacionadas con sistemas de justicia, ¿no? Con valores abstractos bastante elevados, ¿no? Eh, Ahora, eh, ¿qué hacemos con todo esto que hemos recorrido, que hemos repasado juntos, ¿no? Hemos hablado de cómo funciona el cerebro, de las concepciones que han ido evolucionando, de características fundamentales como las disincronías, las sobreexcitabilidades, em, tener la capacidad de observar, ¿no? Entonces, frente a ello, tendríamos algunas invitaciones, ¿no? Como maestros, como profesionales que nos estamos abocando o queremos entender más a las altas capacidades, el tipo de pensamiento lineal, arborescente, rizomático. eh, Vamos a tratar de pensar en dos estudiantes, ¿no? Un estudiante que termina todas las actividades propuestas dentro de la experiencia eh, de aprendizaje, eh, tiene excelentes calificaciones, siempre participa en clase, muy comprometido, y tenemos otro estudiante que quizás también tiene esa velocidad para terminar las tareas rápidamente, fácilmente. Esto no implica no hacer preguntas o recibir apoyos a nivel curricular, a nivel de planificación, que lo vamos a escuchar en breves. Pero en este caso, este estudiante de pronto se distrae. Este estudiante comienza a dibujar, conversa, cuestiona quizás alguna consigna, hace un comentario en voz alta, ¿no? Y nosotros de pronto pensamos, uy, ¿por qué? ¿Por qué reacciona de esta manera? ¿No? ¿Por qué se comporta así? Incluso si pensamos en estos dos estudiantes, diríamos que ¿cuál de los dos presenta altas capacidades? ¿No? Técnicamente, ambos podrían presuntamente tener este perfil, ¿no? Pero
Durante muchos años hemos confundido que las altas capacidades son igual a alto rendimiento académico, ¿no? No son sinónimos, ¿no? Hoy, a través de la neurociencia, los estudios especializados en altas capacidades, sabemos que el cerebro necesita un equilibrio, el cerebro entre el desafío y la capacidad. Y en psicología del aprendizaje también hablamos de la teoría del flow, hablamos de dónde está ubicada, ¿no? Nuestra competencia, ¿no? Nuestras habilidades, aptitudes, y dónde está ubicada o en qué eje podríamos ubicar la propuesta de la experiencia de aprendizaje, la propuesta didáctica, metodológica, ¿no? Entonces, cuando una tarea es demasiado sencilla, disminuye el compromiso, baja la activación de los circuitos de recompensa y aparece el aburrimiento. Es una lógica básica de la psicología del aprendizaje, ¿no? Muchas veces no estamos frente a un estudiante que esté per se desmotivado. Estamos frente a un estudiante que no ha sido suficientemente desafiado, ¿no? Por eso el primer paso no consiste en mirar las notas, sino considerar más el potencial, porque las calificaciones son relevantes, ¿sí? Nos muestran lo que el estudiante hace, pero no siempre nos muestran de lo que es capaz realmente, ¿no? Eh, Otra invitación es sustituir la pregunta, ¿no? Yo decía, si el estudiante hace muchas preguntas, cuestiona, a veces está como distraído, se levanta constantemente, hace muchas preguntas, ¿no? Y nos cuestionamos en relación a nosotros, estamos mirándonos más a nosotros, ¿no? ¿Por qué se porta así? ¿Por qué me habla de esa manera? ¿No? Pero como profesionales y especialistas en pedagogía, ¿no? Necesitamos pensar en qué necesita, ¿no? Porque las conductas siempre son mensajes, las conductas transmiten algo. El cerebro siempre está intentando adaptarse al entorno. Cuando no es factible, cuando no puede adaptarse en ese momento, un estudiante puede parecer desafiante, ¿no? Cuando en realidad necesita mayores retos, mayor complejidad, unas propuestas académicas que lo motiven más, que estén más estrechamente vinculados con esta sede de aprendizaje que tiene, ¿no? Particularmente. Puede parecer desmotivado cuando necesita también incluso más autonomía. Hay una tendencia también por estructurar y controlar mucho el ambiente dentro de la experiencia de aprendizaje, pero mientras más libertad tiene el estudiante para desenvolverse, esta libertad también genera confianza, genera vínculo y, por tanto, motivación también, ¿no? Puede parecer distraído cuando su pensamiento quizás ya avanzó 1000 pasos más de lo que pensamos, ¿no? Sino que, como siempre digo, nosotros no tenemos, quisiéramos, ¿no? Sería interesante que todos los maestros tengamos unos lentes especiales que nos permitan ver las conexiones neuronales que se están dando mientras estamos explicando algo, mientras estamos transmitiendo, compartiendo con nuestros estudiantes, pero no podemos verlo. Solo podemos eh, convivir con el estudiante, vincularnos con el estudiante, observarlo más, ¿no? Por eso vuelvo a esta invitación, cambiar la pregunta, ¿no? Y esto cambia completamente nuestra intervención pedagógica y cambia también la historia del estudiante. Esto lo hemos visto, lo hemos comprobado con muchos testimonios. Es el poder transformador de un docente involucrado, de una maestra comprometida con conocer a sus estudiantes, ¿no? Eh, y enseñar menos contenido, ofrecer más oportunidades, porque existe una idea muy difundida, ¿no? Si un estudiante aprende rápido, entonces vamos a darle más ejercicios.
Sin embargo, la neurociencia nos dice otra cosa. El cerebro no aprende porque haga más de lo mismo. Aprende cuando encuentra nuevos desafíos que le permitan aplicar los distintos tipos de pensamiento que hemos visto, lineales, arborescentes, rizomáticos. La verdadera diferenciación a nivel curricular no existe en aumentar la cantidad eh, de forma mecánica, ¿no? Consiste en aumentar la profundidad de la experiencia, e invitar a investigar, a crear, a relacionar conceptos, formular hipótesis, plantear proyectos, plantear soluciones, formular nuevas preguntas. El aprendizaje eh, se dice en neurociencia que es profundo en tanto logre modificar redes neuronales, y esto solo se da cuando hay mayor activación de la corteza prefrontal, ¿no? Cuando hay mayores oportunidades de expresarme, de generar autorregulación, de pensamiento crítico, de analizar, de investigar, ¿no? Y muchísimo más que la repetición mecánica, ¿no? Los estudiantes con altas capacidades no necesitan más trabajo, lo que necesitan son mejores propuestas de trabajo, ¿no? Y bien, que contemplen todos estos criterios, ¿no? Que estamos observando, ¿no? Entonces, ¿qué señales podrían darnos estos estudiantes? Y quisiera hacer una advertencia muy importante, porque ninguna de estas características por sí sola identifica a un estudiante con altas capacidades. Lo que observamos son patrones, y esos patrones siempre deben interpretarse dentro de un contexto. Por ejemplo, a nivel cognitivo, lo primero que solemos notar es la rapidez para aprender. Pero lo verdaderamente llamativo no es la rapidez o esa velocidad, es la profundidad con la que establecen relaciones entre ideas. Y esto lo explicitan. Mientras no hay un ambiente que sesgue o que ponga límites a estas ideas, se va a dar una conversación, se va a dar una expresión limpia, pulcra, ¿no? Y abierta, ¿no? De estas relaciones de ideas que hacen, ¿no? A nivel emocional, muchas personas sí creen que la intensidad emocional es un problema, ¿no? Sin embargo, sabemos que emoción y cognición, y lo vimos también en el DUA, funcionan de manera integrada, ¿no? Una mayor sensibilidad también favorece la empatía, la creatividad, el sentido ético, ¿no? Cuestiones que son muy tangibles y muy evidentes en estudiantes con altas capacidades, ¿no? Son muy observadores y juiciosos frente a hechos sociales, ¿no? Que pueden ellos cuestionar, avalar, rechazar, argumentar, ¿no? A nivel social, algunos niños prefieren conversar más con adultos, ¿no? Otros buscan compañeros mayores, otros disfrutan más la soledad simplemente. Y no es porque tengan una dificultad social, eh, eh, algún tipo de desafío que fuera necesario intervenir a nivel profesional, sino porque buscan personas muy específicas con quienes quieren compartir intereses similares, y eso también creo que por empatía, por química, también lo solemos hacer la gran mayoría, ¿no? Sí, igual también podemos pensar en ayudar, acompañarlos, en también ver el otro lado de la moneda, ¿no? Que quizás para sus otros compañeros, por más que prefiera hablar con determinados grupos, también para sus otros compañeros podría ser interesante y relevante lo que está compartiendo. Y es parte también de la educación, ¿no? Gestionar esa flexibilidad, pero sí a nivel social vamos a poder evidenciar un poco estas características, ¿no? A nivel creativo, cuando un estudiante eh, cuestiona una regla, no siempre está siguiendo la pauta, sino que, ¿y si lo hago así? ¿Y si lo hago así? Lo hace de forma muy natural, ¿no? Muchas veces se está explorando, ¿no? Posibilidades que otros quizás aún no habían considerado, ¿no? Y quizás esta es una de las cosas más bonitas. Joseph Renzulli es quien también
hace mucho énfasis en la cuestión creativa, ¿no? Y de hecho muchos de los grandes avances de la humanidad comenzaron con alguien así preguntando, ¿y qué tal si lo hago de otra manera, ¿no? En lugar de una vela, ¿por qué no puedo hacer un foco, ¿no? O sea, si no existiera esto en la humanidad, posiblemente no generaríamos propuestas innovadoras y no seríamos tan capaces de crear, ¿no? De innovar, ¿no? Entonces, aquí básicamente no observemos a los estudiantes definitivamente para buscar una etiqueta o confirmar algo, porque esto básicamente nos ayuda a generar los apoyos escolares, educativos pertinentes, y es un trabajo interdisciplinario, siempre lo voy a socializar de esa manera. Más que todo, estas conductas, estas características, ¿no? Es para observar a nuestros educandos buscando más comprender sus necesidades, comprender quiénes son, ¿no? Y en esa línea generar los apoyos, ¿no? Entonces, quisiera terminar con una reflexión muy personal. Los estudiantes con altas capacidades no necesitan docentes extraordinarios, necesitan docentes profundamente curiosos, docentes capaces de detenerse un momento antes de prejuzgar, docentes que comprendan que detrás de una conducta siempre existe una necesidad, ¿no? Docentes que sigan aprendiendo, eso es hermoso, que disfruten de aprender, de conocer, de autodesafiarse. Nuestros estudiantes por neuronas espejos, corregulaciones, a nivel de neurociencia hablamos del nervio vago. Esta corregulación, observando a mi maestro, llega a un punto de admiración que a los estudiantes, creo que a todos, ¿no? Pero bueno, estamos en un contexto hoy, porque estamos próximos a conmemorar esta fecha tan importante de las altas capacidades, es fundamental, ¿no? Buscar siempre seguir aprendiendo, ¿no? Porque la educación comienza cuando dejamos de creer que ya lo sabemos todo, que ya no hay nada más por descubrir, ¿no? Si yo ya lo sé todo, pues entonces ya no tendría mucho sentido seguir explorando, ¿no? Las altas capacidades no necesitan docentes que tengan todas las respuestas, necesitan docentes que nunca dejen de hacerse preguntas. Entonces, si mañana, cuando estemos en un espacio, en sus aulas, en sus centros de trabajo, de terapia, en sus centros de trabajo con jóvenes, con niños, al menos uno de ustedes mira de forma diferente a ese estudiante que antes se interpretaba como desafiante o desmotivado, entonces este espacio habrá cumplido su propósito, ¿no? Porque reconocer el potencial no cambia únicamente el aprendizaje, puede cambiar el rumbo completo de el proyecto de vida y la perspectiva de vida de un ser humano, ¿sí? Así que, pues, muchas gracias. Doy pase a mi compañera Yesenia. Espero que haya sido de provecho. Gracias. Muchas gracias, Erika, por compartir aportes tan importantes sobre qué entendemos sobre las altas capacidades y las características más relevantes que pueden tener nuestros estudiantes, siempre considerando que cada uno es distinto y único. Bien, ahora presentamos la segunda cápsula científica a cargo de Jimena Rodríguez, especialista del equipo PANETS de la Dirección de Educación Básica Especial, quien nos hablará sobre el enriquecimiento curricular a través de la ponencia titulada Cuando el aula se convierte en un espacio para desafiar el talento. Adelante, Jimena. Bien, muchas gracias por este espacio. Vamos a compartir pantalla. Ponemos en pantalla completa, por favor. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar entonces esta segunda parte de este webinar en el marco del Día Internacional de las Altas Capacidades. Hace un momento hemos terminado de escuchar a Erika Jaimes, que nos ha hablado sobre las altas capacidades para poder todos partir de un mismo punto de partida, ¿no? De una misma línea en relación a qué entendemos por las altas capacidades, qué características son también importantes tener en cuenta cuando
empezamos a mirar esta población estudiantil que está dentro de nuestra diversidad, ¿sí? Entonces, bien, me gustaría empezar este espacio con una reflexión que parte de una pequeña situación que voy a leer a continuación. Quisiera que imaginen por un momento a un estudiante que termina todas las actividades antes que sus compañeros. Mientras el resto aún copia del pizarrón, ella está preguntando qué ocurriría si cambiáramos una variable del experimento. En casa convierte la cocina en un laboratorio y pasa horas investigando sobre plantas e insectos. Sin embargo, en la escuela algunos docentes sienten que interrumpe la clase y sus compañeros creen que hace demasiadas preguntas. Frente a esta situación, quizá para algunos, algunas características de ese estudiante o la situación en general o parte de ella les puede resultar un poco familiar, ¿no? De haber experimentado en sus aulas. Me gustaría consultarles. ¿Cuál creen que sería el mayor reto de la docente de este estudiante? Vamos a pensar un poco qué parte de esta situación o qué elementos de esta situación podrían ser más retadoras para la docente de aula para poder manejar o llevar esta clase que tiene estudiantes con distintas características, incluido el estudiante de la cual estamos narrando este caso. Y para eso es que vamos a hablar en ese segundo bloque de lo siguiente. Siguiente, por favor. Enriquecimiento curricular, enseñar más allá del currículo. Como yo les decía, hemos escuchado ya hablar de las altas capacidades y ahora lo que vamos a hacer es poder conocer un poco más acerca de esa estrategia denominada enriquecimiento curricular, que tiene base teórica, investigaciones que la respaldan muy seriamente, ¿no? Muy sólidamente, y que representa una propuesta de trabajo en aula para toda la escuela, no solamente para estudiantes con altas capacidades. Vamos a conocer un poco más de ello a continuación. Y para eso preguntémonos, el primer punto es, ¿qué entendemos por enriquecimiento curricular? Siguiente, por favor. Y el enriquecimiento curricular, según también los autores que han trabajado eso profundamente, que es Renzulli y Reis, nos dice que es una estrategia pedagógica dirigida a ampliar, profundizar y diversificar el aprendizaje de los estudiantes con altas capacidades. Acá es interesante hacer un pequeño paréntesis porque el enriquecimiento curricular nace pensando en esta población específicamente, en cómo responder a las necesidades o las demandas educativas que tiene esta población con estas características, con altas capacidades. Ahora, ¿qué cosa sí es enriquecimiento curricular? Es ampliar contenidos. Erika mencionaba que no es darle más, sino es poder ampliar esos contenidos, poder profundizar estos aprendizajes, invitando o retando a los estudiantes para que puedan tener mayor complejidad conceptual, por ejemplo. También poder complejizar procesos cognitivos, análisis, síntesis, creatividad, metacognición, entre otros. Todo ello para que sean realmente, para poder realmente desafiar a nuestros estudiantes, ¿no? Veíamos una situación al inicio, que era un estudiante que se aburría, que a veces se distraía, pues porque no estaba motivada o no estaba conectada con lo que se estaba trabajando. Lo que la maestra proponía no representaba un reto significativo. Por eso es que el enriquecimiento curricular viene a invitarnos a poder responder de esta manera a nuestra población estudiantil con estas características. Ahora, ¿qué no es? No es que tengan más tareas, ¿sí? No es dejar ejercicios repetitivos, dejar más ejercicios repetitivos, no se trata de ello. Quizá por ahí hemos tenido esa intención o ha sido una primera alternativa, pero cuando la hemos utilizado hemos visto que los estudiantes lo resuelven igualmente rápido y no resulta funcionando. O en todo caso no lo resuelven porque no resulta desafiante. Entonces por ahí no va el enriquecimiento curricular. Y tampoco es avanzar contenidos sin sentido pedagógico, ¿no? No es un avanzar por avanzar, ¿no? Sino que va mucho más allá de eso, ¿no? Es en el marco de nuestra planificación curricular, pues también este enriquecimiento nos invita a poder planificar, pero siempre partiendo de los intereses de nuestros estudiantes.
Ese es un detalle sumamente importante cuando hablamos de enriquecimiento curricular. Seguimos, por favor. Entonces, una idea clave para ir aterrizando es que el foco no está en la cantidad, sino en la calidad del reto cognitivo. ¿Sí? Por eso es importante planificar, no improvisar y poder trabajar en base al conocimiento que tengo de mi estudiante o de mi grupo de clase para hacer una propuesta que resulte retadora y desafiante, considerando también los distintos ritmos y estilos de aprendizaje de mi aula. Entonces, solamente para recordar, ¿no? Nosotros ya sabemos que las altas capacidades, o sea, al referirnos de hablar concretamente de este concepto importante, es traer a colación el modelo de los 3 años de Renzulli, ¿sí? Y lo digo como un soporte también teórico, ¿no? Al poder hablar o referirnos de las altas capacidades, ¿no? Y este modelo lo que nos explica es que las altas capacidades representan esta interacción entre el compromiso con la tarea, la habilidad superior a la media y la creatividad. Y cómo esos 3 elementos se ponen en juego siempre y cuando también el entorno lo permita, ¿no? Es importante porque si el entorno facilita o brinda oportunidades, pues el estudiante con altas capacidades va a poder tener una motivación intrínseca frente a lo que está haciendo porque se siente desafiado, va a poder explayar su creatividad para responder de repente a alguna problemática que ha identificado y plantear alternativas de solución y va a poder desplegar o potencializar esta habilidad cognitiva que tiene, ¿no? Frente a una situación, un desafío, algún proyecto y demás. Seguimos. Entonces, volvemos nuevamente a este modelo de enriquecimiento para toda la escuela, ¿no? Ya tenemos un poco más claro, habiendo escuchado a Erika, recordando el modelo de los 2 años de Renzulli, de qué hablamos cuando nos referimos a altas capacidades, y ahora vamos a ver cómo respondemos, ¿no? Frente a las necesidades o las demandas de esta población. Y la respuesta se da, o una alternativa es frente al enriquecimiento curricular, ¿no? Como estrategia pedagógica. Y para ello, yo les mencionaba que hay autores que tienen muchos años de respaldo trabajando ya esta propuesta. Estamos hablando de Renzulli y Reis, quienes han construido este modelo de enriquecimiento para toda la escuela. Sus siglas en inglés es SEM. Entonces, esta propuesta nace, y aquí, como les mencionaba hace un momento, como iniciativa, como inspiración, primero para responder a la población con altas capacidades, exclusivamente a esta población con altas capacidades. Pero luego se amplía y se ve conveniente poder también extenderla a toda la escuela, porque finalmente la idea no es clasificar entre estudiantes dotados o no dotados, sino que son todos los estudiantes los que merecen oportunidades para potencializar al máximo sus habilidades. Y el ojo del docente es poder ir mirando en qué ritmo va cada uno. Pero siempre a todos ofrecer para que ellos puedan también tener distintas experiencias, ¿no? Que sean diversas. Entonces, este modelo de enriquecimiento para toda la escuela, el SEM, vamos a llamarlo SEM, promueve un aprendizaje o busca promover un aprendizaje de alto nivel desafiante y gratificante a través de una amplia variedad de tipos de escuelas, niveles y diferencias demográficas. ¿Qué quiere decir con esto? Que su propuesta, la propuesta de Renzulli y de Reis, es que este modelo se adapta a distintos escenarios o distintos contextos de nuestras escuelas. Y esto es también importante reconocerlo o saberlo, porque no es excluyente, ¿sí? No es que mi escuela tiene que cumplir algunas características o condiciones físicas o de materiales y demás para recién poder pensar en aplicarlo en nuestra escuela, ¿sí? Al contrario, se adapta, busca adaptarse a la realidad, a los distintos contextos también que podemos vivir, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene de interesante para el lado del docente? O sea, ¿cómo me beneficio yo también como docente? Porque ayuda a que los docentes puedan ser más creativos, porque naturalmente nos saca un poco de nuestra caja, ¿no? Para poder mirar más allá de lo que nosotros tenemos planificado y ver cómo podemos darle vuelta para que sea algo mucho más interesante de lo que buscamos planificar,
queremos trabajar con los estudiantes, que sea también más flexible y que considere otros elementos que quizá usualmente o cotidianamente no contemplamos en el día a día en nuestras aulas. También los docentes pueden tomar decisiones sobre lo que sea más beneficioso para sus estudiantes, porque claro, es flexible este modelo, ¿no? Y obviamente en el marco de lo que tienen también, o lo que buscan planificar, en el marco de nuestro CENEP, en nuestro caso con nuestro país, y tener más posibilidades de elegir estrategias pedagógicas que utilizan en el marco del plan de estudios que implementa. Entonces, el enriquecimiento curricular es una estrategia pedagógica que podemos incorporar dentro de nuestro trabajo en aula. El CEM trabaja con 3 palabras claves, ¿sí? 3 palabras claves, las 3 E en inglés, pero vamos a mencionarlas en español, que es disfrutar, favorecer un mayor compromiso y dar lugar a un mayor entusiasmo. Entonces, qué interesante porque lo que aquí se destaca principalmente, ¿no? Y si hablamos del DUA, es poder activar estas redes afectivas, ¿no? En el sentido de sí o sí tenemos que involucrar a los estudiantes partiendo desde sus intereses, porque eso nos va a garantizar una motivación constante, una motivación sostenida, ¿no? De inicio a fin de lo que estemos trabajando, va a beneficiar o va a provocar en el estudiante un disfrute, ¿no? De lo que está haciendo, ¿no? Una buena actitud, entusiasmo, y eso es lo que finalmente nosotros necesitamos propiciar en el aprendizaje, ¿no? Porque el estudiante no es una caja a la que vamos a incorporar conocimientos, sino es un ser vivo que tiene distintas necesidades y que principalmente todo ese aprendizaje se va a consolidar, pues, siempre y cuando sea significativo, ¿no? Por eso va muy de la mano y estas 3 E o 3 palabras clave, disfrutar, compromiso y entusiasmo, pues son también fundamentales o son elementos que guardémoslo, ¿no? Y al poder planificar preguntemos o reflexionemos en función a esto que estoy planificando realmente va a provocar un entusiasmo, va a generar un compromiso en mis estudiantes, ¿no? Y eso nos ayudará a ir, como también nos invita el DUA con este proceso iterativo, poder ir ajustando y modificando nuestra planificación hasta que vayamos ejercitando mejor en ese aspecto. Seguimos. Ahora, cuando nosotros aplicamos el CEM, también pasan situaciones o nuestro cerebro también se activa, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajar el CEM que favorece la atención focalizada, ¿no? Y esa es una de las características también que mencionaba Erika de nuestra población con altas capacidades. Cuando algo es de su interés, pues la atención focalizada se va a activar, ¿no? Y van a permanecer en la actividad hasta poder alcanzar el reto que le hemos propuesto. Por otro lado, también vamos a trabajar las funciones ejecutivas, porque parte de lo que nos invita el enriquecimiento es que el estudiante pueda poner en práctica habilidades como la planificación, la resolución de problemas, ¿no? El poder ser también flexibles durante este proceso de aprendizaje, el tomar decisiones también en función, por ejemplo, a un ensayo y error que han estado haciendo en el marco de un proyecto. Entonces, qué interesante cómo varios elementos que ocurren también a nivel cerebral se van dando. También se da un aprendizaje profundo porque alcanza el poder consolidar esos aprendizajes en la memoria a largo plazo, siempre y cuando tengan un mayor significado, no sea algo relevante. También se dan conexiones significativas en el cerebro, ¿no? Y eso es gracias a que la propuesta nos invita a poder ofrecer experiencias diversas, ¿no? Experiencias variadas, muy enriquecedoras, ¿no? Para nuestros estudiantes. Y eso pueda generar conexiones neuronales y una emoción positiva que libera la dopamina, ¿no? Que se libera cada vez que uno experimenta algo agradable y favorece la motivación y la mejora de la memoria. Seguimos, por favor. Muy bien. Y si queremos ver un poquito más a detalle, vamos a identificar que cuando nosotros miramos cada tipo de enriquecimiento, porque a ver, en el enriquecimiento también hay tipos, ¿sí? Tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que en un momento vamos a verlo con mayor detalle.
Vamos a destacar que, yo les decía, tenemos que partir del interés del estudiante, ¿sí? Y eso nos invita al enriquecimiento tipo 1, a poder considerar aquello que al estudiante lo motiva, lo puede estimular, ¿no? Porque eso va a ayudar a liberar la dopamina, ¿no? Que nuevamente se activa cada vez que experimentamos algo agradable. Entonces, si nosotros como docentes tenemos esta mirada atenta frente a lo que le interesa a mi estudiante, a lo que le motiva, pues vamos a crear este efecto también a través de la liberación de la dopamina. Y eso va a mejorar la atención sostenida y generar placer también por aprender. Y una de las palabras claves que les mencionaba hace un momento era el disfrutar, ¿no? Ahora, el desarrollo, el tipo 2, que es el tipo 2 de enriquecimiento, pues se va a enfocar en poder fortalecer las funciones ejecutivas. Ya hablamos un poco más específicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a trabajar habilidades más específicas y eso va a activar también, entre otras zonas del cerebro, la corteza frontal y prefrontal. Y finalmente, el trabajo de proyectos, que es un poco, o es sobre lo que se enfoca el enriquecimiento. Tipo 3 va a ayudar a poder consolidar los aprendizajes y poder guardarlos o almacenarlos en la memoria a largo plazo. Nuevamente, siempre y cuando esos aprendizajes sean significativos para nuestros estudiantes. Siguiente, por favor. Ahora me gustaría invitarlos a poder escuchar un testimonio. Ese testimonio es de Raquel Cajahuaringa. Ella es una docente de sexto grado de primaria de la institución educativa 1216 Miguel Grau Seminario. Ella es licenciada en educación primaria, especialista en talento y superación y magíster en educación infantil y neuroeducación. A través de su testimonio vamos a conocer más de cerca una experiencia de trabajo de enriquecimiento curricular en aula y vamos a escuchar qué nos cuenta Raquel en esta primera pregunta, que está básicamente enfocada a poder saber qué le motivó para poder implementar estrategias de enriquecimiento curricular con sus estudiantes y cómo fue ese primer proceso. Así que les invito a escuchar a continuación el testimonio de Raquel. Respondiendo a la primera pregunta, ¿por qué me motivó a hacer el enriquecimiento curricular en mi aula? Es porque identifiqué algunas características de mis niños que tenían altas capacidades, por ejemplo, ¿no? Como dice Renzulli, ¿no? El niño está súper motivado por hacer algunos tipos de actividades de su interés, son buenos en todas las áreas curriculares, trabajan rápido, procesan muy rápido la información, plantean sus propias estrategias, presentan un razonamiento crítico, creativo también, ¿no? Son muy creativos estos niños. Entonces, al identificar estas características, me propuse hacer el enriquecimiento curricular en mi aula, ¿no? Por esta identificación de mis niños en esta área de comunicación y también en arte, ¿no? Bien, muchas gracias. Podemos continuar compartiendo pantalla. Agradecemos a Raquel por ese testimonio que nos ha brindado, que nos va ayudando a poder conocer un poco más de una experiencia directa, como les decía. Y vamos a seguir hablando un poco más del enriquecimiento curricular. Siguiente. ¿Existen tipos de enriquecimiento curricular? Sí. Vamos a ver ahorita, a profundizar por cada uno por uno. Seguimos. Bien, tenemos 3 tipos de enriquecimiento, ¿sí? Y para poder comprender la lógica de los 3, debemos tener en cuenta un detalle. Que cada tipo de enriquecimiento no significan actividades aisladas o desconectadas, muy por el contrario, son actividades que tienen una progresión lógica, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta ese importantísimo detalle, vamos a conocer un poco sobre el enriquecimiento tipo 1, que es
nos invita a actividades de desarrollo de exploración, ¿sí? Esas actividades lo que deben de buscar es estimular nuevos intereses de nuestros estudiantes a través de experiencias que no son tan usuales o cotidianas en lo que hoy por hoy estaríamos desarrollando en nuestras escuelas. Por ejemplo, el poder conocer distintas disciplinas, temas, cuestiones, cuestionamientos, ocupaciones, ¿no? A partir también de algunas problemáticas que suceden en el mundo, en la localidad, etcétera, y que no se conocen, no se trabajan normalmente, como les decía, en las escuelas. Vamos a ver unos ejemplos también a continuación, ¿sí? Pero recordemos que son actividades para estimular el interés. Sí, es como si tú a un estudiante le trajeras toda una, o tú contemples, vayas mapeando una baraja de actividades de diversos tipos, ya sea, por ejemplo, visitas de estudio, ¿no? Ya sean a museos, presenciales o virtuales también, conversatorios con profesionales de distintas disciplinas también, por ejemplo, ¿no? La presentación de una noticia sobre alguna situación que esté sucediendo en alguna localidad o en alguna parte del mundo, que también invite a los estudiantes a salir un poco de lo habitual o de lo que sucede en el día a día, ¿no? Para conocer un poco más, ¿no? Para despertar algún interés, ¿no? Y ese sería el tipo 1. Ahora, el tipo 2 son actividades de desarrollo de habilidades cognitivas, ¿sí? O sea, a ver, nosotros ya hemos despertado el interés de nuestros estudiantes, ¿no? Por alguna disciplina específica, ¿no? De repente quizá por la literatura, ¿no? Por ejemplo, porque han ido a una feria de libro y en esa feria de libro han podido conversar con algún escritor o escritora, y eso quizá en algunos estudiantes ha despertado, ha activado un interés por conocer un poco más, ¿no? Entonces, en el desarrollo de habilidades cognitivas podemos trabajar algunas habilidades ya mucho más específicas, ¿no? Relacionadas, por ejemplo, con la literatura, ya sea, por ejemplo, un taller de producción escrita, ¿no? Por ejemplo, o análisis de textos, ¿no? Y de diferentes habilidades que podríamos desarrollar. A nivel cognitivo, por ejemplo, la creatividad, la resolución de problemas, el pensamiento crítico. Habilidades afectivas, el poder también practicar el trabajo en grupo, ¿no? O sea, poder mejorar también las habilidades de los estudiantes cuando trabajan en grupo, la comunicación interpersonal, la asertividad también, entre otras, que se ponen en juego en ese tipo de enriquecimiento. También habilidades para aprender sobre el aprendizaje. Por ejemplo, la elaboración de preguntas, la clasificación de la información, efectuar inferencias, entre otros elementos. Habilidades sociales, metacognitivas y también de comunicación oral y escrita, ¿sí? Porque es importante también que nuestros estudiantes puedan desarrollar esas habilidades para poder expresarse, para poder compartir lo aprendido. Y ese compartir lo aprendido lo van a hacer en las actividades de enriquecimiento tipo 3, que es el desarrollo de capacidades investigativas. ¿Por qué? Porque en este tipo de enriquecimiento el estudiante ya está más fortalecido, ya ha trabajado habilidades específicas para poder construir una solución ante un problema real, ¿sí? Y eso puede implicar la creación de un producto, de un servicio, hacer una investigación, etcétera, pero que finalmente concluya con el compartir de esta información que ha sido construida por el estudiante, eso puede ser de manera individual o grupal, ¿no? Frente a una audiencia que sea ya fuera de su aula, ¿sí? Puede ser de repente a nivel de toda la escuela, puede ser al municipio, ¿no? Para el alcalde, para compartir una alternativa de solución frente a alguna problemática que el grupo de estudiantes ha identificado en su localidad, en su jurisdicción, y que a partir de la investigación que han realizado, han desarrollado o han creado un producto que pueda responder a ello para darle solución. Entonces, algo importante recordar o tener presente es cómo estas actividades de tipo 1, 2 y 3 no son aisladas, sino que van conectadas, sean planificadas de manera progresiva. Y para eso vamos a seguir viendo otros ejemplos. Siguiente, por favor.
Por ejemplo, en el área de ciencias, para ver un poco la lógica de esta progresión, los estudiantes pueden asistir a una charla sobre biodiversidad y conservación del ambiente. Y a partir de ello se interesan por aprender un poco más. Entonces podemos planificar el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas, por ejemplo, la formulación de hipótesis, el diseño de experimentos y registro de datos. Trabajamos, les enseñamos a los estudiantes cómo se desarrolla esto, fortalecemos estas habilidades en ellos y eso va a poder responder o les va a fortalecer para hacer, por ejemplo, una investigación sobre la biodiversidad de su localidad y presentar propuestas. Es importante recalcar que el enriquecimiento tipo 3 invita a la resolución de problemas reales, ¿sí? Por eso es tan importante también que los estudiantes puedan, o les demos la oportunidad de analizar lo que pasa en su contexto, ¿no? Para identificar situaciones, porque mañana más tarde serán ciudadanos que también buscarán o contribuirán en la mejora también de nuestra sociedad. Un siguiente ejemplo puede ser a nivel del área de comunicación. Visitar una feria del libro y conversar con un escritor, justo lo que les decía hace un rato. Y esto puede generar, a nivel de habilidades para desarrollar a los estudiantes, practicar técnicas de escritura creativa y expresión oral. Y el proyecto que podrían desarrollar es la publicación de un libro de cuentos para niños pequeños, porque quizá las docentes de inicial necesitan algún material que sea ilustrativo, que sea bastante llamativo y que despierte el interés de sus niños para ayudarles en el manejo de ciertas emociones. Entonces, qué interesante cómo estudiantes de grados mayores pueden, a través de toda esta experiencia de enriquecimiento, poder contribuir en esta resolución o frente a este producto que pueda ayudar a dar solución a esta situación que experimentan los niños del nivel inicial. Otro ejemplo es a nivel del área de matemáticas, que puede ser conocer cómo los ingenieros utilizan la geometría en el diseño de puentes. ¿Qué habilidades podemos trabajar? El construir figuras geométricas y analizar cuáles son más resistentes al pensar en la construcción de un puente. Y en el tipo 3, y bueno, y para eso hay momentos de ensayo y error, ¿no? Para poder ver si va o no va, ¿no? Dentro de lo que también se pone en práctica. Y del tipo 3 es diseñar y construir un puente con materiales reciclados para alguna zona de la localidad, ¿no? Ellos pueden hacer una maqueta, ¿no? Y previo análisis, poder presentarla de repente, como les decía, al municipio, al gobierno regional, o como alternativa, para que puedan resolver alguna problemática específica, ¿no? Que hayan podido identificar. Entonces, con esos ejemplos, básicamente, la intención es poder seguir reforzando que cada tipo de enriquecimiento representan actividades que tienen una progresión, ¿sí? No son aisladas, ¿no? Y que esto tiene una mirada para poder fortalecer o enriquecer a toda la escuela, ¿sí? Toda la escuela y dentro de ella habrá estudiantes con altas capacidades, ¿sí? Lo importante es que cuando propongamos las actividades también siempre tengamos en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes, ¿de acuerdo? Dentro de ellos tenemos estudiantes con altas capacidades o con otra condición, de repente con discapacidad, pero que finalmente también se van a ver beneficiados con este enriquecimiento curricular. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, lo que tengo aquí son distintas actividades sueltas, ¿no? Y lo que me gustaría es que ustedes puedan poner en práctica lo siguiente. Yo voy a ir leyendo cada una y ustedes pregúntense, ¿a qué tipo de enriquecimiento correspondería? Si alguno desea, puede escribirlo por el chat del Facebook. Y si no, si gustan, pueden anotarlo o en su mente. Y a continuación vamos a ver cómo se reordenarían todas esas actividades en función al tipo de enriquecimiento. Por ejemplo, la visita virtual a un observatorio astronómico. Pensemos si es una actividad de exploración, de desarrollo de habilidades cognitivas o de capacidades investigativas. 1, 2 o 3. Un taller de pensamiento crítico con ejercicios de analogías. El diseño de un experimento científico propio. Un curso breve sobre técnicas de investigación. Un mapa mental sobre un tema de interés propio.
presentación ante la comunidad escolar sobre un proyecto personal, un proyecto individual sobre creación de un cuento ilustrado sobre diversidad cultural, exploración de museos digitales de arte, charla de un especialista en robótica y una última actividad, construcción de un prototipo de máquina simple. Entonces yo les decía, piensen a qué tipo de enriquecimiento correspondería y si ustedes desean pueden ir también respondiendo en el chat cuál sería. Y ahora vamos a ver cómo se estaría ordenando a través de la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Muy bien. A ver, del tipo 1 estarían visita virtual a un observatorio astronómico, charla de un especialista en robótica y exploración de museos digitales de arte. Esto responde a la lógica que es las actividades de tipo 1, habíamos destacado, que se encargan de poder estimular intereses o diversos intereses de nuestros estudiantes a través de actividades variadas. Actividades que quizá usualmente no contemplamos en nuestro día a día, en nuestra planificación, pero que a través del enriquecimiento nos busca o nos invita a poder salir un poco de esta caja, ¿no? Es interesante este tipo de enriquecimiento porque se puede organizar también en la escuela, ¿no? Puede haber un equipo o alguien o un par de profesionales encargados de poder ver cómo vamos implementando el enriquecimiento curricular en toda la escuela, ¿no? Y en el caso del tipo 1, el poder tener actividades variadas, ¿no? No siempre va a ser pues un conversatorio, ¿no? No siempre va a ser una visita, puede haber también un debate, por ejemplo, puede haber también escuchar una charla TED, que ahora también se suele dar mucho porque también son bastante diversas y demás, ¿no? Pero que finalmente cumplan con esta intención, ¿no? Que sean diversas y sobre distintos temas, pero siempre contemplando también qué cosa es lo que están buscando planificar nuestros docentes y cómo partiendo de ello también podemos activar elementos innovadores, ¿no? Que finalmente de los cuales se benefician los estudiantes. Ahora, del tipo 2 habíamos colocado taller de pensamiento crítico con ejercicios de analogías, porque ya estamos hablando de habilidades más específicas, un curso breve sobre ¿qué? Técnicas de investigación y un mapa mental sobre un tema de interés propio. Estamos practicando la elaboración de mapas mentales. Entonces son habilidades que yo voy a trabajar con los estudiantes, ya sea a través de todo mi grupo de clase o de un grupo, según también cómo lo vayamos organizando, para poder trabajar un proyecto. Y dentro de esta lluvia de actividades sueltas, estas son sueltas, tipo 3 sería un proyecto individual, creación de un cuento ilustrado sobre diversidad cultural, diseño de un experimento científico propio, presentación ante la comunidad escolar sobre un proyecto personal, construcción de un prototipo de máquina simple. Siempre con esa intención de buscar dar respuesta a alguna problemática a través de la elaboración o la creación de un producto o de un servicio. Y sobre todo, el que pueda esto concluir con la difusión ante una audiencia que no sea mi aula. Tiene que ser ya toda la escuela o los grados mayores o el personal docente o el municipio, el gobierno regional o padres de familia, pero que finalmente los chicos puedan seguir desarrollando esas habilidades tan importantes de comunicación oral, ¿no? El poder también sustentar sus proyectos es importante, por eso es que toda la fase, cuando hablamos ya de aprendizaje basado en proyectos, toda la fase del desarrollo, ¿no? Lo del ensayo y el error es sustancial para que ellos puedan consolidar y estar muy seguros de por qué la propuesta a la que finalmente han llegado es la que brinda respuesta ante la problemática o el desafío o reto que les hemos planteado. Seguimos, por favor. Y ahora quiero que sigamos escuchando a Raquel, porque ahora Raquel lo que nos va a contar es una experiencia de enriquecimiento curricular que ha trabajado en su escuela, en su aula, ¿sí? Entonces, adelante con el video, por favor. Les puedo compartir la experiencia que tuve yo el año pasado, en el año 2025, cuando mis niños ganaron
al municipio escolar, ¿no? Cuando ellos ganaron el municipio escolar, les propuse que hagan actividades que no se había hecho anteriormente en el colegio. Entonces ellos propusieron, ¿no?, hacer un show de títeres para niños de inicial y también caritas pintadas. Entonces ellos propusieron cuentos que lo iban a dramatizar y comenzaron a crear y modificar algunos cuentos, ¿no? Entonces eso fue muy creativo porque no solamente crear significa hacer algo nuevo, sino también modificar ciertas historias, cambiando la trama o cambiando el final, que es una estrategia creativa, ¿no?, en lo que se refiere a producción de cuentos, ¿no? Entonces esto hacían ellos en su momento de manera extracurricular, eso sí le decía, cuando era para el turno de la tarde. Y dentro del turno de la mañana, nosotros en nuestra aula condicionábamos, ¿no?, nuestros materiales para que los niños tanto de inicial, 3, 4 y 5 años, suban a nuestra aula y vean, ¿no?, la participación de nuestros chicos, que a iniciativa de ellos, ¿no?, ellos prácticamente organizaban, ellos solitos se planteaban su producción, modificándolo y de manera muy, ¿qué les digo?, aparte de creativa, humorística también, porque los niños iban contentos, ¿no? Tenía partes que eran graciosas. Entonces esto los motivó más, porque cuando ellos veían que los pequeñitos, ¿no?, estaban felices, les preguntaban al final, ¿les gustó? Sí. ¿Cuándo da otro? Entonces los chicos felices, señorita, hay que hacer más. Bien, volvemos a compartir pantalla y agradecemos el poder seguir escuchando a Raquel y conocer también cómo a partir de una situación concreta, ¿no?, con su grupo de estudiantes plantearon esta propuesta para, o pensada en los niños pequeños de su escuela, y cómo se ve también el trabajo de la perseverancia también de los estudiantes para poder concluir un proyecto, ¿no? Y distintas habilidades que se ponen en juego que ya seguramente las había trabajado a nivel de enriquecimiento tipo 2, y que eso, tener a nuestros estudiantes ya fortalecidos, pues permitía que puedan elaborar ese proyecto cuando hablamos de un enriquecimiento tipo 3. Muy bien. Ahora nosotros habíamos empezado este espacio con un caso muy breve, una situación breve, pero ahora vamos a conocer un poco más, porque este caso se trata de Valeria. Ella tiene 10 años y cursa el 5º de primaria. Se caracteriza por su gran curiosidad científica, aprende con rapidez y constantemente formula preguntas que buscan comprender el porqué de los fenómenos. En su tiempo libre realiza pequeños experimentos, observa la naturaleza y registra sus hipótesis, mostrando un marcado interés por la biología y el medio ambiente. En el aula termina las actividades antes que sus compañeros y suele aburrirse cuando las tareas son repetitivas o demasiado estructuradas. Además, le cuesta esperar el ritmo del grupo y en ocasiones descuida la presentación de sus trabajos porque prioriza la exploración de nuevas ideas. Sin embargo, cuando se enfrenta a retos auténticos y significativos, demuestra una gran capacidad para investigar de manera autónoma, formular preguntas profundas y mantener la motivación durante largos periodos. Ese es un caso de Valeria, que podemos también tener un perfil o características similares en otros estudiantes, ¿no? Ningún estudiante con altas capacidades va a ser igual al otro definitivamente, por eso es que no hay una receta única. Pero sí tomamos este caso como un referente para poner en práctica un poco lo que veníamos hablando del enriquecimiento curricular. Porque frente al caso de Valeria me gustaría que pensemos un poco qué tipo de actividades podríamos sugerir para ella, ¿no? Pensando, ya hemos ido escuchando que el enriquecimiento no se trata de actividades aisladas, sino que debe haber una progresión. Entonces, frente a ello, tenemos un estudiante de 10 años y tiene una curiosidad científica muy grande, muy destacable, notoria. Aprende con rapidez, formula muchas preguntas y siempre quiere saber el porqué de los distintos fenómenos.
tiene un interés muy marcado por la biología y el medio ambiente. Entonces, yo como docente ya voy identificando que ese estudiante tiene un interés bastante específico y es mi punto de partida para yo poder empezar a diseñar una propuesta, ¿no? O sesiones de aprendizaje mucho más diversas que me inviten a salir a mí también como docente de esta caja a la que habitualmente estoy acostumbrado, ¿no? Como decimos a veces, de nuestra zona de confort, para poder empezar a ser más flexible y considerar también este enriquecimiento como una estrategia pedagógica en mi día a día. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Y yo les preguntaba, ¿no? ¿Qué podríamos sugerir a Valeria? Por ejemplo, considerando el contexto, ¿no? ¿Qué tipo de actividad de exploración podríamos experimentar, ¿no? Para ir todo el aula. Participar en una visita virtual a un laboratorio de biología y conversar con una bióloga sobre cómo investigan los ecosistemas. Esa puede ser una alternativa. Ahora, a partir de ello, ¿qué habilidades podríamos desarrollar? Porque a ella le interesa mucho y seguramente habrán estudiantes que también les interese, pero que quizá no han tenido la oportunidad antes de poder dialogar con una bióloga y despertar un poquito esa curiosidad sobre otros temas u otras disciplinas, como mencionábamos también un diapos atrás. Por ejemplo, podríamos trabajar la formulación de hipótesis, el registrar observaciones y analizar resultados mediante una práctica sencilla sobre el crecimiento de las plantas. Y finalmente, poder trabajar, ya con esas habilidades fortalecidas en mis estudiantes, poder trabajar un proyecto, diseñar una investigación sobre la biodiversidad de su institución educativa, presentar sus hallazgos y proponer acciones para proteger las especies identificadas. Los proyectos pueden ser también individuales o en pequeños grupos. Lo importante es poder concluir con esta elaboración del proyecto, porque elaborar un proyecto también tiene muchos beneficios para nuestros estudiantes, que hemos ido destacando un poco a lo largo de este espacio también cuando hablábamos del tipo 3 de enriquecimiento, desde las funciones ejecutivas también, ¿no? Hasta esta consolidación de un aprendizaje profundo, ¿no? En la memoria a largo plazo, del desarrollo de distintas habilidades, ¿no? Por ejemplo, la toma de decisiones también, o el sustentar también mi propuesta ante un público, ¿no? Y diferentes elementos que realmente vale la pena, vale el tiempo, ¿no? Que se puedan poner en práctica o que puedan poner en práctica nuestros estudiantes. ¿Seguimos? Y ahora queremos terminar porque Raquel cierra con este testimonio contándonos qué cambios identificó en sus estudiantes y también dándonos algunos consejos a nosotros como docentes. Escuchamos por favor a Raquel. En relación a la tercera pregunta, ¿qué cambios he observado en mis estudiantes? Y de repente que les recomendaría a los docentes es de que brinden oportunidades a los niños a que ellos digan cuáles son sus intereses, ¿no? Para que ellos de repente planteen proyectos que lo pongan en práctica, porque más significativo es cuando ellos lo proponen, ¿no? Y se ven más involucrados y van desarrollando el área de comunicación, no solamente la competencia de lo que es producir, ¿no? Escribir diversos tipos de textos, sino también va acompañado de la lectura previa y también lo que es la parte oral, ¿no? La competencia se expresa oralmente de manera coherente, clara, ¿no? Entonces se van poniendo en juego muchas competencias del área de comunicación. Entonces, ¿eso beneficia? Claro que sí, porque estos niños vienen con más ganas, proponen, desarrollan mucho más su creatividad, tienen más seguridad en ellos, más confianza, sienten que el aula es un lugar donde ellos pueden expresar y realizar actividades que a ellos les gusta, les interesa. Entonces va a ser también un apoyo para ustedes, ¿no? Entonces así se han realizado otras actividades también como a ver, ¿qué les digo? ¿No? Proponen juegos, ellos dicen, no, vamos a hacer juegos también. Entonces, tantas actividades que los niños a veces tienen y a veces nosotros por ser muy rígidos en nuestra planificación no tomamos en cuenta estos intereses que tienen los niños, más aún aquellos niños que tienen altas capacidades, ¿no? Yo creo que dar
y brindar esa oportunidad a nuestros estudiantes va a hacer de que desarrollen mejor sus competencias. Bien, vamos ya a ir cerrando este segundo bloque, pero quisiera destacar cómo Raquel nos invita a poder escuchar a nuestros estudiantes, ¿no? Poder partir de sus intereses, de lo que ellos también desean conocer, desean aprender, y que eso sea nuestro punto de partida también en nuestra planificación. ¿Y qué es lo que finalmente nos invita el enriquecimiento curricular? ¿No? Y que finalmente poder ver a nuestros estudiantes que disfrutan, que se entusiasman con el aprendizaje, que se encuentran comprometidos con lo que están trabajando, es también satisfactorio para nosotros como docentes, ¿no? Entonces, empecemos quizá a poder conocer un poquito más sobre el enriquecimiento curricular, a propósito de saber sobre las altas capacidades, y beneficiemos a toda nuestra población, ¿no? A todas las escuelas, porque esto ya se viene trabajando durante muchos años, entonces podemos también ponerlo en práctica en nuestras aulas con pequeñas iniciativas, ¿sí? Pero que ayuden finalmente a poder despertar esta curiosidad en nuestros estudiantes, porque Erika hablaba de un punto importante que permite también cerrar esta última parte. Esas acciones que podemos hacer nosotros en nuestros estudiantes pueden realmente influenciar significativamente en el proyecto de vida de ellos, ¿sí? El poder de repente descubrir que habían disciplinas que no se imaginaban, que de repente no pensaban que ellos podían ser quizá músicos, expertos en algún instrumento, o físicos, o matemáticos, y qué sé yo, ¿no? Porque de repente todavía no habían visto que había un mundo un poco más amplio fuera de sus aulas, ¿no? Que fuera de la escuela habían otras cosas también que se pueden conocer, que se pueden saber, ¿no? Que hay especialidades y demás que también pueden ser de interés suyas. Entonces, siguiente, por favor, para cerrar, vamos a ir viendo algunas ideas fuerza que me gustaría que también nos llevemos esta tarde en relación al enriquecimiento. Y es recordar, el enriquecimiento no significa más trabajo, sino experiencias de aprendizaje con mayor profundidad, complejidad y significado. Y recordemos cómo esto va a calzar o va a aterrizar en ese aprendizaje profundo, ¿no? Se va a almacenar, ¿no? En esta memoria a largo plazo, porque va a ser algo significativo. Los estudiantes con altas capacidades necesitan oportunidades para explorar, crear, investigar y resolver problemas auténticos. Y esto lo necesitan todos los estudiantes, ¿sí? Todos. Pero estamos haciendo un énfasis aquí en esta población, que es el motivo también de este webinar de hoy en el marco del Día Internacional de las Altas Capacidades. El enriquecimiento es un proceso progresivo, eso también es importantísimo tenerlo presente. Explora o busca estimular los intereses, desarrollar habilidades y producir contribuciones reales, porque todos, cuando hemos pasado por la escuela y hemos salido de ella, somos ciudadanos y buscamos, desde el rol en el que nos encontremos, a brindar solución a distintas problemáticas que haya en nuestra sociedad. ¿Y por qué no practicarlo desde la escuela, desde niño, desde adolescente? Las estrategias de enriquecimiento pueden implementarse en cualquier área curricular. Importante también, esto no es restrictivo para el área de ciencias, de matemáticas o letras, y no de arte, no de música, no de educación física, no. Eso es para todo. Adaptándose a los talentos e intereses de cada estudiante. Por eso es importante conocer a nuestros estudiantes. Y cuando el reto cognitivo es adecuado, va a aumentar la motivación, el compromiso y el desarrollo del potencial de nuestros estudiantes. Muchas gracias por este espacio y es todo por mi parte. Buenas tardes. Muchas gracias, Jimena, por compartir con nosotros esta importante explicación sobre qué es el enriquecimiento curricular, sus tipos y cómo implementarlo en las aulas, a fin de contribuir en una mejora para la atención educativa a estudiantes con altas capacidades. También agradecemos a la docente Raquel Cajahuaringa por tan valioso testimonio que hoy nos ha compartido, a través del cual hemos conocido una experiencia cercana de implementación del enriquecimiento curricular. Ahora, a pocos minutos de concluir este webinar, queremos agradecer nuevamente a todo el equipo que nos ha ayudado a profundizar en las altas capacidades y en el enriquecimiento curricular, estrategia para brindar una atención educativa pertinente a nuestros estudiantes con altas capacidades. Y del mismo modo, agradecemos nuevamente a cada uno de ustedes por acompañarnos en este segundo webinar del año,
a cargo del equipo PANETS de la Dirección de Educación Básica Especial. E igualmente les recordamos registrar su asistencia por medio del formulario que se va a estar compartiendo en la transmisión del día de hoy. Y un saludo especial a los profesionales de los PANETS de Cusco, Junín y Lima Metropolitana por su compromiso por la atención a estudiantes con altas capacidades, y un agradecimiento especial a Perioeduca que hace posible la realización del presente webinar. Bien, muchas gracias a todos y buenas tardes.